Bueno, mis amores, este es el Printmaker. Miren qué chulo. Ya lo tengo. Ya lo tengo. Acá está. Así se ve la caja. Esto es una impresora pequeña que imprime lo que tú desees, pero lo va a imprimir en forma vertical u horizontal, dependiendo de cómo tú desees el diseño. Acá está la aplicación que hay que descargar y eso es lo que vamos a hacer. Antes de descargar la aplicación, quiero enseñarles esto acá que lo trae su regla, trae esto que vamos a estar probando para ver cómo se utiliza, y esto yo lo agarré súper barato en la página hsn.com, en donde ellos tenían una gran oferta, así que yo se los dejé saber en mi Instagram para las personas que querían esto. Esto tiene un valor de $200 y no viene incluido esto, ¿ok? Así que este paquete de verdad que fue un palo. Sígueme en Instagram si tú quieres saber sobre descuentos y también ofertas, ¿ok? Sí. Se llama Printmaker. Vamos a agarrarla. Ya se está descargando. Esta se utiliza con el celular. No sé, no necesitas la computadora para esto, así que esto está demasiado chulo. No me lo imaginé de que me iba a hacer a mí la vida fácil si yo utilizaba mi celular. De verdad que es un palo, un palo. Yes. Ok. Yo no tengo una cuenta, así que voy a crear una cuenta. Ya creé mi cuenta. Entonces, para eso vamos a destapar ahora la caja. ¡Qué emoción! Siempre lo utilizo. Ok. Alright. Uy, me encantan esos colores. Me gusta. Ok, aquí hay un código que es para la suscripción gratis. Acá. No quiero que se me la lleven. Y aquí está toda la información. Cuando ustedes agarran cualquier cosa, mis amores, cualquier máquina, lean las instrucciones, por favor, se los pido. O vayan a mi canal de YouTube, por si tal vez yo tengo un video de esa máquina y se las puedo enseñar. Acá está la tinta, me imagino. Y vinieron estos que no sé qué son. Aquí está la máquina. Ay, muy linda. No pesa tanto. Ok, primer paso, descargar. Ya descargué. Segundo paso, hay que cargarla. ¿Cómo la voy a cargar? Ok, aquí está. Oh, no sé qué es eso. Wiper handle. Esto es para limpiar. Ok. Oh, estos son wipes. Unos wipes. Ok. Entonces, vamos entonces a cargarla. Hay que cargarla. Ok. Ya yo iba a decir, yo dije, aquí está el cargador, ok. Bueno, el enchufe para cargarla. Yo iba a decir, eso tiene que tener un cargador como afuera, porque si va a estar ahí, dime tú. Ok, qué bueno que yo tengo acá el enchufe. Así le decimos nosotros los dominicanos. El enchufe lo tengo acá, ya se está cargando. Así que dice que tengo que cargarlo cuando está así. Y tengo que insertar el cordón, ya yo lo hice. Conéctalo el cordón al adaptador. Ya lo hice. Cuando esté ya conectado y cargando, la luz amber va a prenderse, pero ok, acá está. Aquí lo pueden ver.
la luz. Dice para cargarse hay que esperar de 60 a 90 minutos o hasta que la luz cambie a blanco. Ok, así que vamos a esperar todo ese tiempo en lo que se carga. Bueno, yo pensaba esperar a que se pusiera en blanco, pero no aguanto para nada. Bueno, ya acá les estoy mostrando qué es lo que indica para hacer, qué es lo que te muestra la aplicación cuando tú entras. Entonces vamos a instalarlo. Voy a quitar esto y dice que acá hay que deslaquearlo. Entonces yo voy a hacerle así y se podrá salir. Si yo no hago eso, pues no se sale. Entonces así lo voy a dejar. Ya después hay que quitar esta parte de acá, pero déjame quitarle esto. Quité esto de acá y dice que el siguiente paso es ponerle la tinta. Me imagino que hay que quitar esto. Ok, hay que quitarlo. Ahí está. Y hay que ponérselo. Ok, así. Oh, wow. Tiene que estar así y ya uno después lo mete. Ok. Ya después de eso, uno le coloca esto. Acá. Y lo siguiente es ya prenderlo. Ok. Ok, ahí está. Solamente lo presioné como que más para que prendiera. Y ok. Bueno, mientras está cargando la máquina, voy a aprovechar y la voy a conectar. No sé si esto está bien. Si tienes una de estas máquinas, déjame saber acá debajo si está bien de que yo la deje así cargando, prendida, allá abajo en los comentarios. Entonces la voy a conectar. Entonces connect printer. Está buscando, acá está. Dice selecciona accesorio, pero no dice más nada. Vamos a esperar. Acá está. Ya. Está conectado. Está conectado. Oh, perfecto, perfecto. Dice conectado. Ok. Aquí indica cuánto va de batería, que es 44%. Y yo lo tengo ya por casi una hora cargando. So, vamos a quitar esto acá. The ink cover has been removed. Make sure it's securely on the printer before you print. The ink cover. Okay. Esto es un sobre. Entonces voy a colocar esto acá y vamos a prenderla. Voy aquí a despegarla de acá. Wow, miren, tiene una luz. Oh, una luz. Entonces lo que voy a hacer es a darle a print. Voy a, no se va a repetir, entonces enviar a printer. Ya ahí está. Yo lo tengo acá. Qué chulo. Ok. Ok, ay. To print, tengo que acá. Tengo que darle acá. A ver, ¿qué es lo que me dice después? Press the action button.
to Wet the Action Light Shine Green y Slide to Print. No hizo nada. Ok, tengo que esperar que esté en verde y le doy. ¡Ay, qué chulo! ¡Qué chulo! I like it, I like it. Lo hice al revés. Sí, al revés. Pero, oh my goodness, qué lindo, qué lindo. Este es el otro día de yo probando esto. Para que tú puedas agarrar la suscripción de un año, tienes que esperar 24 horas para que te la activen, aunque diga que no la cogió, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces voy a hacer una carta, una tarjeta, utilizándola para que veas cómo se ve. Entonces voy a buscar acá una palabra. Voy a utilizar congratulations y voy a enviar, voy a repetirlo 10 veces. Voy a enviarlo al printer. Ok, ahí está. La regla es para tú poder utilizar esto como que así, como que recto, tú sabes. Entonces yo voy a utilizarla porque la necesito. No es obligatorio que la utilices, solamente si tú quieres utilizarla. Yo le voy, este es el pedazo que voy a pasarle el printer, y voy a utilizar esto como base para no pintar la mesa, porque ya la pinté varias veces. Entonces le voy a dar acá. Vamos a ponerlo aquí, se tiene que poner en verde. Vamos a darle otra vez. Ok. Ahí está, se puso en verde. Ahí está una luz que te indica por dónde es que va a pasar. Entonces le voy a dar así. Ok, congratulations. Entonces arriba yo le voy a colocar otros decoracioncitas para que se vea lindo la tarjeta. Set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood. Y miren qué chulo. Me encantó. Ok, entonces lo voy a colocar acá. Uy, qué belleza. Uy, qué lindo. I like it, I like it. I love it. Congratulations, congratulations. Ok, entonces es como que adentro se puede escribir algo y ya está esto. Yo puedo, si quiero utilizar también el printer, si quiero colocar algo acá adentro también, pero vamos a dejarlo así. Me encanta mucho porque puede ser así como que, oh, I love it, I love it, I love it. Me gustó bastante. Bueno, mis amores, esto es todo. Ya les enseñé cómo instalarla, cómo es que se arma. Ya les enseñé cómo es que viene cuando uno la abre también, y cómo puede trabajar cuando uno la utiliza. Así que pues eso es todo. Si desean obtener este printer, pues acá debajo les voy a dejar el enlace para que lo obtengan. De verdad que me encantó mucho, y si uno quiere hacer algo personalizado, pues está perfecto. De verdad que imprime muy bien, solamente que tengan en cuenta el papel en el que están imprimiendo. También puede imprimir en madera, solamente para que sepan eso. Así que cuidado también con los materiales que ustedes desean imprimir, que tal vez no salga bien la impresión. Pueden probarlo cuando lo tengan para que sepan qué es lo mejor para ustedes. Así que espero que les haya gustado este video. Nos vemos en la próxima. Bye.